Hola amigos, se me ha movido. No, está bien. Buenas tardes. En este jueves 28 de diciembre de 2023. Algo veo raro, pero no sé lo que es. Bueno, saludamos a Miguel Ángel Medrano, que nos dice buenas tardes, queridos hermanos buscadores y Fernando, un fuerte abrazo, dispuesto a seguir alimentando mi semilla en plan positivo, desde Guatemala. Juan Antonio, que nos dice feliz salida y entrada de año nuevo para Fernando y amigas y amigos buscadores, desde Santa Pola, Alicante. Roberto Guzmán Posada, hola a todos, un saludo especial a Fernando y un feliz año para todos. Claudia Barba, buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Y Carmen Martín, buenas tardes a Fernando y a todo el grupo. Y Matías, hola a todos. Sonia Penayo, hola Fernando, hola buscadores. Elena Álvarez, buenas noches y felices fiestas a todos. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales desde Puerto Rico. Edu, saludos a todos y fuerte abrazo a Fernando. Shuga, hola Fernando y amigos y amigas buscadores y buscadoras. Buenas tardes, noches a todos y todas. Les deseo un magnífico año que va a empezar pronto. Aina Canet, buenas tardes Fernando y buscadores. Paco Navas, buenas tardes, noches Fernando y amigos y amigas buscadoras y buscadores. Asunta Cañellas, buenas tardes Fernando y a todos los amigos buscadores. Luna Lunera, buenas tardes a todos. Bueno, pues evidentemente yo también os deseo a todos un feliz año que viene, mejor que el anterior. Que 2024 supere con creces a 2023, cosa que le será fácil. Hoy tenemos un tema muy bonito y ya son las 8, así que podemos empezar con él, incluso y un minuto, que es emociones incontenibles ocasionales. Supongo que todos sabréis a qué me refiero, porque el nombre también está un poco encriptado. Para hablar de ello, quizás lo mejor sea empezar a hablar de los niños. Los niños, ahora que estamos precisamente en su época más destacada, los reyes, solo les gusta jugar y piensan que los mayores también juegan, aunque no acaban de entender sus juegos, porque hablan demasiado. Y por eso, en sus felicitaciones de Navidad o en felicitaciones de cumpleaños, nos desean lo que a ellos les gusta, que los reyes nos dejen muchos juguetes. Porque hacen lo que hacemos todos, que es usar sus capacidades mentales y emocionales con su grado de desarrollo que tienen. Y su mundo lo limitan allá donde ellos llegan, a donde ellos abarcan. Todos recordaréis cuando erais niños que vuestro universo era hasta donde podíais llegar, hasta donde estaban vuestros amigos, vuestros hermanos, vuestros padres, y eso era lo que abarcaba el mundo. El resto del mundo no contaba, no existía. Pues cuando crecemos y somos un poco mayores, también usamos los cuerpos que dominamos, que hemos usado siempre, los cuerpos inferiores, la mente inferior y el corazón inferior. Y vivimos en base a ello. Y creemos que es lo único que hay. Lo que se puede ver, lo que se puede palpar, lo que se puede sentir. Hasta que algún día, cansados de el universo ideológico en el que nacimos, buscamos horizontes nuevos. Y sin llamarlo así, buscamos algún hermano mayor, que decimos aquí. Y entonces, por fin encontramos un sitio donde estamos a gusto. Y ese hermano mayor nos hablará de las cosas superiores, de las cosas que no nos hablaron antes, nunca, jamás. Y todos los caminos que conducen hacia la evolución, hacia la cima de la montaña sagrada, hablan del tema que hoy tenemos delante, pero le llaman de forma distinta, según a lo que estén acostumbrados. Todos hacemos como los niños,
Y, por ejemplo, pues yo sé que en la India, a lo que vamos a hablar hoy, le llaman Kundalini, que es una serpiente. Una serpiente que, según ellos creo que cuentan, pues está dormida en el ser humano y no despierta. Pero un buen día despierta y entonces, pues se mueve y es una serpiente de energía y sale a relucir, se deja ver, cuando antes no se dejaba ver y ni sabíamos que existía. Porque en la India habéis visto en películas que hay una cesta que está cerrada y dentro hay algo. Y cuando el encantador de serpientes toca la flauta cierta melodía, pues se levanta la tapa y aparece una serpiente. Es la Kundalini de nuestro relato. Se despierta y sale a la vista. Y esto es lo que pasa también con el contacto con el fondo, que se va despertando. No se despierta de golpe y porrazo, sino que se despierta poco a poco. Y entonces de ahí vienen esas emociones avasalladoras de otra dimensión que te dominan, que no puedes con ellas y que van acompañadas del gozo. Yo no le llamo felicidad porque es una felicidad muy especial. Prefiero llamarle gozo con mayúsculas, porque es algo que solo se da en esas circunstancias y que te hace quizás llorar de la inmensa felicidad que trae consigo. Bueno, pues esas emociones de las que alguno o alguna ha hablado es o son el vestíbulo, el atisbo de los contactos con el fondo, de el implantarse uno el corazón superior y funcionar con el corazón superior, poner a andar, poner en marcha el corazón superior. Y eso ocurre cuando ya hay algo de pulido en el buscador. No estará pulido totalmente, pero hay bastante pulido. Yo suelo explicar estos contactillos que les llaman con el ejemplo es una metáfora, no es de la divinidad y el helicóptero. La divinidad, pues allá arriba, tiene un helicóptero y con ese helicóptero de vez en cuando baja al mundo de los mortales y se va a ver los campos de los buscadores, los que están buscándole a ella. Y a lo mejor ve un campo que le parece que está limpio suficientemente y le dice al piloto, baja ya. Y el piloto baja. Y cuando se depositan las ruedas del helicóptero sobre la pista del buscador, entonces a lo mejor se da cuenta de que hay unos matorrales, de que hay unas hierbas, de que no está todo limpio, de que hay unas rajas en el cemento, en el hormigón de la pista de aterrizaje, y dice, vaya, no está como yo pensaba, vámonos. Y el helicóptero se va. Pero ese tiempo que ha estado el helicóptero de la divinidad posado sobre la pista de aterrizaje del buscador, es suficiente para que el ambiente de la divinidad haya afectado a la pista, la haya abrazado con un abrazo especial. Y eso es los llamados contactillos. La presencia, la cercanía de la plenitud divina sentida por el buscador. Hay que seguir puliendo, amigo, amiga, buscador o buscadora. Hay que ser plenamente positivo, sin nada negativo. Es difícil, es diabólicamente difícil, nunca peor empleada la palabra. Es tremendamente difícil, tremendamente exigente, pero digamos que tratar con la plenitud divina no es algo que se haga todos los días.
no es algo que se consiga en un plis-plas. No, es algo que exige mucho esfuerzo y mucho pulimento por parte del buscador. A eso ayuda, desde luego, la primera regla: elimina pensamientos negativos. Para alcanzar el corazón superior no se pueden tener pensamientos negativos ni sentimientos negativos. Hay que hacerlo todo muy bien hecho. También ayuda la regla disfruta del presente y hazlo con plenitud, que implica una alegría en el vivir. Hacer todo casi perfecto. Y con eso se pone en marcha el corazón superior y tendréis el contacto con el fondo a voluntad, que yo le llamo la experiencia reina, porque no hay nada más elevado que eso. No hay nada. Ni siquiera el uso del cuerpo superior, por lo que yo sé, por las referencias que tengo de personas que sí que lo usan y continuamente. No hay nada que se le pueda comparar, pero es fácil que haya algo que pulir. Cuando la unión es tan pequeñita, tan corta, tan escaso en el tiempo. Considerad que es como un anticipo a cuenta de seguir lijando aristas, como decía Plotino. Entonces los escultores tenían mucha fama porque producían obras muy, muy magníficas. Y decía que cuando el escultor ha terminado de trabajar toda la escultura y ya se sabe perfectamente lo que va a ser, entonces abandona la maza y el cincel y coge la lija. Y con la lija, con piedra pómez, va puliendo las superficies que ha dejado con el mazo y cincel. Bueno, pues eso es lo que habrá que hacer ahora, pulir más. Tal vez quitar cierto orgullo por lo que somos, por lo que hacemos, cierta posesión ideológica, cierta frialdad con los demás, pulir más, cierta intolerancia, el círculo negativo. Cualquier cosa que está en el círculo negativo hay que pulirla. Y a lo mejor no habéis llegado hasta ese sitio, hasta ese lugar de los cimientos. Y a la vez seguir cumpliendo las demás reglas. Recordad que incluso cuando estéis teniendo el contacto con el fondo pleno, hay que seguir ocupándose de las reglas y no abandonarlas, o se nos derrumbaría el edificio. Cierto que se puede reconstruir rápidamente, pero es mejor que no ocurra eso. Y una cosa que os recomiendo vivamente es que a los que tengáis esas experiencias incontenibles ocasionales, al poco de tenerla, a los minutos, a la media hora, vayáis a vuestro diario y escribáis en el diario todo lo que habéis sentido, todo lo que ha pasado, con toda la precisión que podáis poner. Porque pasados unos días, cuando volváis a leer ese diario, es posible que la lectura de lo que habéis sentido y experimentado el día pasado os haga repetir la experiencia, volver a sentir lo mismo. Entonces, vuestro diario se convertirá en un portal de lectura que os permitirá conseguir ese contacto o contactillo a voluntad cada vez que vayáis a vuestra habitación y cojáis vuestro diario. He mirado y en el taller 25 de todos los que tenemos en esta serie está un taller dedicado al contacto con el fondo. Y ahí se dicen cosas
que son de aplicación para los que habéis tenido esas emociones incontenibles. Hay más portales, pero quizás el que más a mano tenéis, el que más fácil os va a ser usar, es vuestro propio diario. Si el primer día que tenéis una experiencia de estas, la reflejáis con toda fidelidad en vuestro diario. No hace falta que escribáis 2 páginas, pero sí que seáis explícitos. Ese diario solo lo vais a leer vosotros. Y para intentar repetir, no elijáis cualquier día. No elijáis un día que estéis un poco gris. No, elegir un día en que estéis llenos de luz, en que os sintáis perfectamente bien, en que os sintáis plenos. Y contad algo de estas cosas, porque yo debo ir a vuestra velocidad, no debo adelantarme y distraeros de lo que estáis haciendo con los cimientos. Y tampoco debo ir detrás y que estéis un poco a tientas, como los niños cuando juegan con sus cosas y no ven más allá de lo que ellos manejan. Entonces, decir lo preciso en cada momento es mi tarea. Y para eso, pues me conviene saber por dónde vais, en qué estáis. Tened en cuenta que ahora, cuando estáis experimentando estas cosas, estáis en lo más elevado de la rampa, en lo más elevado de la carrera sutil. Y estáis tocando las cosas más delicadas e importantes. Si estaríamos hace 3000 años, os diría, descalzaos porque pisáis terreno sagrado. Ahora esas cosas ya no se estilan, pero sí, sed conscientes de que estáis tratando y trabajando con lo más delicado de vuestra alma. Y por tanto, poned mucha atención y hacer las cosas bien. Esforzaos en hacer las cosas bien, porque merece la pena y ya en el nivel de ahí hay que hacer las cosas bien. No se pueden hacer cualquier cosa. Es lo más elevado y es lo más difícil. De manera que no os desaniméis porque os cueste. A lo mejor repetir el primer atisbo que tuvisteis. Ya os he dicho, creo que en alguna ocasión, que a mí me han explicado esas emociones incontenibles, varias personas. Y cada cual lo hace pues con sus palabras, con su vocabulario, con su facilidad de expresión. Y hay muchos que explican muy poquito. Pero sí recuerdo la carta de una persona, una mujer, que me entregó una carta. No me quiso explicar nada, me entregó una carta. Y cuando yo en casa la leí, vi que era una carta tremendamente emotiva de una persona muy sensible que había tenido un solo contacto en su vida. Y eso ya hacía varios años. Un solo contacto. Pero escribió la carta para comentármelo años después, pero conservaba exactamente la idea de lo que había pasado y todo lo que había sentido. Y lo describía genialmente bien, porque se puede decir que la plenitud divina se expresa de la misma manera en todos los corazones superiores de los buscadores. De forma que enhorabuena a los que habéis tenido esa experiencia. Los demás, seguid trabajando los cimientos, porque los cimientos son ponernos en condiciones de que la plenitud divina aterrice en nosotros. Y para eso hay que pulir mucho. Hay que pulir mucho. Bien, pues vamos a ver
quedan de sí las preguntas que hagáis, repito, de esto y de todo lo que queráis, porque aquí hablamos de todo. Antes tengo que saludar a Pedro Calvo, que nos dice buenas noches, a Hansel, buenas noches, don Fernando. El Tucán Volador dice, buenas tardes amigos, buscadores y estimado Fernando. Ando de vacaciones, felices fiestas, pues enhorabuena. Felices fiestas a todos, pronto me pondré al día. Un abrazo. Agustín Arribas dice, hola profesor y todo el grupo. Miguel Ángel Medrano nos dice, debemos trabajar para pulir la pista de aterrizaje. La vida cotidiana nos coloca velos que debemos retirar y ver claro el camino a seguir. Y sigue Miguel Ángel. Cuando comentaste sobre lo del helicóptero, sentí vibraciones de identificación. Sí, la vibración es un proceso que conozco bien porque en una asignatura de la universidad daba clases sobre vibraciones y yo lo uso para estas cosas, para explicar estas cosas, porque hay vibrar a la misma frecuencia. Esos son fenómenos que se dan en el cuerpo, en el campo físico y también en el campo espiritual. Por eso está el, el refrán de que los que se asemejan se juntan. Y por eso está la ley de afinidad. Somos afines y nos llevamos bien y lo pasamos bien con las personas que están en el mismo o parecido nivel de evolución que nosotros. Y cuando el nivel es muy distinto, entonces hay un rechazo mutuo. El que está menos evolucionado no se siente a gusto con el muy evolucionado, con el buscador, y el buscador no se siente a gusto con un maltratador. No le puede hacer seguir la broma, porque no está en esa escala, en esa frecuencia. De forma que la vibración es una forma muy buena de explicar estas afinidades que hay entre personas de igual o parecido nivel de evolución. Y sí, la vida nos coloca velos, dificultades, nos pone trabas. Por eso, para intentar un segundo contactillo, no eligéis cualquier día. Elegir un día en que todo vaya perfecto. Y entonces tendréis más posibilidades. El contacto con la plenitud divina requiere una gran perfección interior. Y perfección en ese día, en el momento del intento. Bedoya dice, buenas noches, señores. Bueno, muy formal te veo. Luna Lunera, yo también, Miguel Ángel Medrano. Ah, ya. Bueno, es cuestión de fondos. Es cuestión de fondos. Cuando alguien con su fondo escucha algo que ha dicho o que ha hecho otra persona y lo ha hecho con su fondo, entonces se dan esas vibraciones. Funciona así. Está puesto así. Dice Talia, buenas tardes, estimado Fernando y compañeros buscadores. Los saludo desde México. Bueno, pues estupendo, Talia. Lejos estamos, pero cerca con el corazón. Esto no, las emociones incontenibles no se puede forzar, no se puede buscar. Esto es algo que llega cuando el campo está preparado. Y como en otras cosas que ahora están de moda y que se habla mucho de ellos, lo fundamental es el campo. Lo fundamental es el protagonista. Lo fundamental es el nivel de evolución, el estado de pulido del buscador en cuestión. Esto tiene que venir solo y vendrá cuando estemos suficientemente pulidos, seamos suficientemente plenos.
a juicio de arriba. Y nosotros no sabemos cómo de bien pulidos estamos. Porque no tenemos un metro para medir. El metro es la implantación de las capacidades superiores. Pero claro, ese metro está lejos. Está lejos. Y no sabemos cuándo nos haremos con él. Y cuando digo metro me refiero a que si uno se ha instalado la capacidad de la mente superior, pues sabe que ya tiene una de las dos capacidades conseguidas. Y cuando la practica mucho tiempo y tiene trato con los guías y pregunta y le contesta la voz interna, o en el campo emocional tiene contactos con el fondo, varios, no a voluntad, pero se dan cada cierto tiempo, y va cogiendo confianza, y va cogiendo dominio, y va acertando con la postura en la que se dan esas experiencias, pues entonces, por fin, consigue el objetivo. Y ese es el metro, cuando nos instalamos una y otra capacidad superior. Pero esto está lejano. Y, por tanto, pues construimos a ciegas. No porque tenemos unas reglas y unos exámenes para cumplirlas y luego unos círculos también para cumplirlos. Y con ellos puestos es cuando podremos decididamente intentar el contacto con la capacidad superior que nos toque. Y en esto ya he dicho que hay que ser muy disciplinados. Los mentales con la mente superior y las o los emocionales con el corazón superior. Dice Miguel Ángel Medrano, no sé si está apropiado comentar, pero me he sentido en el campo sutil del tamaño de un árbol como una ceiba, que da sombra a quien desea obtenerla. Yo no sé lo que es una ceiba, pero supongo que es un árbol muy grande. Sí, sí. Y la clave, Miguel Ángel, yo la veo en tus 4 últimas palabras. Sombra a quien desea obtenerla. Cuando ya hemos conseguido cosas en el campo de la evolución, nos entrarán ganas de comunicarlas, porque son valiosas y son útiles. Pero tenemos que esperar a ver quién desea obtenerla. Porque ya decimos que pues quizás un 90% o más no se interesa por estas cosas. Y no quieren sombra. Y aunque la haya, pues hay que aceptar que no quieren sombra. Sí, es a quien desea obtenerla, Miguel Ángel, efectivamente. También habla Hansel, hola amigos, yo tuve ese contacto con la plenitud cuando tenía 20 años. Fue en una cafetería y me duró casi una hora. Fue una sensación de plenitud que me sorprendió y ya no volví a tenerla más. Bueno, yo te diría que algo hiciste, Hansel, ese día antes de entrar a la cafetería o en la cafetería, o alguna circunstancia se dio especial, distinta. Si es hace mucho, porque no sé tu edad de ahora, pues a lo mejor te resulta difícil recordarla. Pero sería bueno que lo intentaras para saber qué postura. Yo suelo hablar mucho en este tema, suelo hablar mucho de la postura, porque es lo fundamental. Pero lo malo es que no sabemos qué postura adoptamos.
Pero ya os digo de antemano, para que cuando pase algo de esto, os fijéis en la postura. Y es postura anímica, postura emocional, postura mental, postura de estado anímico, postura del alma. Con esa postura se obtiene siempre lo mismo, pero hay que saber detallar qué postura es, qué componentes tiene. Y eso lo podréis detallar y repetir si escribís en el diario no solo lo que sentisteis, sino cómo estabais. ¿Cómo estabais? ¿Cómo estabais por dentro? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones? ¿A qué respondisteis para estar en tan buena disposición para recibir ese regalo? Lo que dice Hansel de 1 hora me sorprende tremendamente, te creo, pero es un exceso de contacto. Es un exceso de contacto. Pero efectivamente, la primera vez que pasa, sorprende. Y yo espero que no discurra tu vida sin volver a tener eso. Porque como ya sabes bien, es muy grato. Es tremendamente grato. Yo por eso le llamo la experiencia reina. Porque más que eso es que no se puede. Más que eso te romperías. E incluso el cuerpo, el organismo, no es capaz de soportar esa felicidad mucho tiempo. Cansa, agota, si la cosa se alarga. Por eso digo que lo de 1 hora es sorprendente y admirable. Pero ahora, Hansel, se trata de que vuelvas a tenerla más. No de 1 hora. Yo no me comprometo a que sea de 1 hora, pero que vuelvas a sentir aquello. Pedro Calvo nos dice, cuando juego con mis nietos, cuando pienso en mis nietos y cuando veo vídeos de ellos, mi cuerpo vibra intensamente, sobre todo el vientre, aumentando las pulsaciones del corazón y la respiración. Se entrecorta, la respiración se entrecorta. Son momentos sublimes. Dice Pedro, ceiba. El día de hoy te presentamos la ceiba, el primer árbol místico de la tierra venerada por los mayas. Cuenta la historia que esta planta sostiene el universo. Vale. No lo sabía. Yo no he estudiado otras culturas que la griega en este campo de la evolución. Ya. Ahora entiendo también el comentario de Miguel Ángel. Bueno, si son momentos sublimes, Pedro, eso tiene pinta de estar por esa línea. Por esa línea. Y el cariño a los hijos, a los nietos, perdón, pues es una emoción muy propicia a despertar lo mejor que hay en nosotros. Y eso es lo que tenemos que despertar para contactar con la divinidad. Eso es lo que tenemos que despertar. Lo mejor que tengamos, lo mejor que somos capaces. Por eso hay que huir por completo de la negatividad, por completo. Dice Paco Navas, es muy atractivo el contacto con el fondo, pero quizás debe ocurrir antes una ruptura interna a nivel inferior, en el área de los chakras más bajos, como dirían en la India. Yo no puedo hablar de chakras porque sé que existen, sé que están repartidos creo que son, no sé si son 7, y están repartidos desde abajo hasta arriba, pero no explico las cosas por medio de los chakras, ni de la energía, sino que pues, me he guiado de lo que los griegos usaban, los conceptos que los griegos usaban.
Sobre la ruptura, bueno, no te, vamos, yo no veo ninguna ruptura a nivel inferior como no sea la ruptura que supone el buscar la plenitud y buscar la perfección y eliminar todo lo negativo. Si entendemos por ruptura eliminar lo negativo, entonces sí, hay que romper con eso. Pero no sé de nadie que haya tenido una sensación de ruptura, de que algo se rompe, sino más bien un progresivo perfeccionamiento en el actuar, en el comportamiento, con todos. Pero cada escuela lo explica de una forma y usa imágenes, parábolas, similitudes con cosas que son conocidas en la nación o en el continente donde eso se explica. Y entonces en la India pues usarán otras cosas que ellos lo tienen súper dominado, pero que no son imprescindibles, no son imprescindibles. Se pueden llegar, con los conceptos que explicaron los maestros griegos, se puede llegar perfectamente a todo lo que se pueda llegar en la carrera. Es útil. Dice Talia González, yo apenas estoy trabajando con las dos primeras reglas, sobre todo con la segunda, y voy bien. Me pregunto cuándo llegaré a ese nivel de tener este contacto con la plenitud. Lo anhelo. Sí, pero anhélalo con calma, Talia. Porque la ansiedad, la prisa es enemiga. Es enemiga. Entonces, las cosas vendrán por sus pasos. Y tu velocidad es la velocidad que tú tienes que tener y no tienes más remedio que tener. Es decir, sois distintos en velocidades. Unos superan las reglas en un tiempo y a otros les cuesta el doble. ¿Por qué? Porque trabajaron menos en ocasiones anteriores y vinieron con menos perfección conseguida. Vinieron con menos asignaturas pendientes o con asignaturas pendientes más ligeras, más suaves, menos pesadas. Y entonces eso hace que vayan más rápidos. Pero cada cual sois hijos de vuestro pasado. Todos somos hijos de nuestro pasado. Y pues tenemos cada cual nuestra velocidad. Y tenemos que conformarnos con ella y dar la bienvenida, porque es el resultado de lo que hemos hecho en todas nuestras vidas anteriores. Y eso no hay quien lo cambie ni se puede renegar de ello. Llegará, Talia, llegará. Cuando sea, cuando toque, cuando sea posible. Y lo vas a ir viendo, porque las reglas son 6, los círculos son 2, positivo y negativo, y se sabe perfectamente cuando uno en algún aspecto está en el negativo y cuando pasa al positivo. O sea que cuando se ponen los cimientos, entonces empieza a atacar la capacidad superior que nos toca. Dice Miguel Ángel Medrano, para lograr repetir el contacto, es muy útil el diario, sí, porque leyendo y ver la postura de ese día se puede volver al mismo resultado. Sí, efectivamente. Efectivamente. El diario, ya lo digo una vez más, es imprescindible en un buscador. Es imprescindible. No podéis conseguir grandes logros sin un diario, en el que recojáis vuestras experiencias, vuestros logros y vuestros fracasos. Las cosas que se hacen mal también se deben poner en el diario. No serán portal para un contacto posterior, pero son enseñanza que no debemos, errores que no debemos repetir. Estoy completamente de acuerdo, es muy útil el diario. Y releerlo, a ver
si se capta la postura de ese día. Y además, si se lee en un día que uno esté especialmente inspirado, puede ocurrir que se produzca, lo que ha dicho antes Miguel Ángel, de la resonancia, que resuenes con lo que sentiste aquel día y lo vas a repetir. Y nos dice Hansel, fue una sensación de aceptación total. Sí, sí. Uno se identifica en el mundo de lo sutil y está escrito desde tiempos de Carlomagno, es decir, en el siglo VIII, IX, año 800 y pico, que en el terreno sutil el observador se identifica con la cosa observada. Es la forma de aprender en este campo. Te identificas. Entonces, conocemos a la plenitud divina porque nos identificamos con ella, porque tenemos un corazón tan suave, tan blando y tan perfecto, tan positivo, que puede identificarse con la plenitud divina a escala humana. De forma que la aceptación, la identificación, la unión es el lenguaje que se usa con los temas del corazón superior. Sí, es una bonita forma de resumirlo en solo una frase. Spiedra nos dice, buenas tardes, yo tuve una situación allá por 2010, en un bar. Fue muy especial. Estaba reunido con amigos. Sentí una sensación de paz y gozo. Y hasta se me vino una poesía de la nada. La escribí luego. Me pareció como si alguien me lo hubiera dictado sinceramente. Sí, sí. La inspiración, es posible que tengas algo de poetas, Piedra. Si la experiencia del contacto te lleva a escribir una poesía, yo diría que tienes algo de poeta. Lo cual es bueno, lo cual es bueno. Esa poesía, espero que la guardes. El día que quieras o creas que puedes repetir aquello, lee la poesía, despacio, dejándola resbalar hasta el interior. Porque esa poesía estaba escrita con el fondo, juraría. Y es posible que tu fondo sintonice, resuene con lo que sacaste, con el fondo. La resonancia. También me sorprende, Piedra, me sorprende que estuvieras reunido con amigos. Bueno, pues también algo pasó en ti o en el entorno, algo especial para que se ocurriera eso. Eso no ocurre sin más ni más. Eso ocurre como reacción a algo. Pero han pasado muchos años y tampoco se puede recordar exactamente lo que sucedió en aquella ocasión. Pero no importa, porque hemos de ver, cuando lleguemos al tema, hemos de ver diversas maneras de intentar el contacto de nuevo, para aquellos que ya lo habéis tenido. Y los que lo habéis tenido, pues ya sabéis que el tema merece la pena. No hace falta argumentaros. Dice Carlos Torres, saludos profesor, Fernando y a todos los compañeros buscadores. Feliz año nuevo. Entonces, ¿el objetivo de un buscador es el contacto con el corazón superior? Bueno, el objetivo de todo ser humano es desarrollar las capacidades superiores. Como te llamas Carlos, y supongo que este no es un nick, o por lo menos no es un nick de una chica, te voy a decir que un buscador predominantemente mentales, lo primero que debe hacer es contactar con el corazón, con la mente superior.
Y cuando ya tenga dominado ese contacto y cuando tenga la mente superior instalada como mente por defecto, es decir, mente permanente, trabajar permanentemente con ella, guiarse permanentemente de ella, entonces, con la ayuda de esa mente, que le va a decir lo que tiene que hacer bien y lo que tiene que evitar, entonces será el momento de intentar implantar o llegar a poner en marcha el corazón superior. Y esa es la meta, tener puestos la mente superior y el corazón superior, los dos de forma permanente. Es decir, que el contacto con el fondo que sea a voluntad, cuando uno quiera. Y va a querer todos los días, lógico, porque es gratis y es grato. Pero el objetivo no es que sea exactamente el contacto con el fondo, sino mejorar de manera que pueda acceder a la mente superior y al contacto con el fondo, con el corazón superior. Y entonces estar ya en la meseta donde no se den fluctuaciones en su día a día, donde esté siempre perfectamente bien, perfectamente feliz, sin altibajos. Ese es el objetivo. No es solo el contacto con el fondo. Es la meseta. Es la meseta. Paco Navas dice, lo digo, vamos a ver. Perdón, creo que te he saltado. De Miguel Ángel me he pasado. Sería un tema interesante quizás un taller sobre cómo tratar con las emociones. Bien, no te diré que no. Hablaremos un día de las emociones, ¿sí? De las partes positivas que tienen y de las partes dolorosas y negativas y adversas que tienen. No las emociones, sino cómo las usamos en la vida. ¿Para qué las usamos? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? Sí, hay mucho que hablar de ese tema. Hay mucho que hablar. Paco, hay mucho que hablar. Lo apunto. Paco Navas dice, lo digo porque el cuerpo emocional que todos todos poseemos, está repleto de heridas y de traumas que debemos pulir para poder tener el contacto con el fondo. Sí, bueno, estos heridas y traumas es lo que aquí llamamos el pozo negro. Y el pozo negro es algo que se expulsa, que sale, que sacamos, que echamos fuera cuando hemos alcanzado un cierto grado de plenitud, un cierto grado de positividad. Cuando estamos a una cierta altura en la rampa. El pozo negro lo expulsamos porque es incompatible con nuestro grado de perfección, con todo lo demás que tenemos, con todo el resto de la mochila. Cuando la mochila está muy llena, entonces el pozo negro sobra, desentona y se expulsa. Como es una pregunta, no te puedo decir qué taller, pero hemos hablado del pozo negro. Y lo que dices, bueno, relativo a las emociones, tenemos heridas y traumas, claro, efectivamente. Incluso de vidas anteriores, que ni las recordamos. De forma que, sí, hay mucho trabajo que hacer. Y eso está relacionado con las emociones. Está relacionado. Es bueno ser mental y emocional, pero equilibradamente. No muy mental y nada emocional, y tampoco muy emocional y muy poquito mental. Esas dos últimas opciones tienen inconvenientes serios. Veremos, Paco, veremos ese taller. Quizás nos dé para más de un taller. Dice Spiedra que estaba en una reunión con amigos cuando pasó aquello. No recuerdo si hubo algo puntual que me emocionó. Y sí, tengo guardados ese verso.
y unos cuantos más que surgían por aquellas épocas. Y unos años más tarde también me llegaron otras. Tengo todo escrito. Te creo porque esas cosas no se tiran, ¿eh? Esas cosas que salen, digamos, del alma, pues se guardan como un tesoro, porque son un tesoro. Bueno, pues no te digo ahora, Spiderman, porque estarás con otras cosas de quizás reglas o quizás círculos. Pero cuando te llegue el momento, habrá que sacar ese material y procurar utilizarlo en tu favor, en tu ayuda, para que te ayude a repetir la experiencia cuando quieras. Porque eso es la mejor de las normas de vida. El ser capaz de repetir una experiencia así cuando uno quiera, ya os imaginéis, los que la habéis tenido, que es una cosa muy importante y muy positiva. Entonces, Spiderman, definitivamente tienes alma de poeta, ¿eh? Y por tanto, emocional en un porcentaje importante. ¿Eh? En un porcentaje importante. Sí, sí. Bien. Bien. Angélica nos dice buenas noches. Allí, sí, efectivamente. Aquí ya son las buenas noches. ¿Eh? Supongo que ahí no. Bien, amigos, pues esto es el tema de hoy. Dice Angélica, yo siento que el contacto con el fondo es como una sensación que me guía por aquí sí, por allá no. Hablamos de algo y creo que los dos hablamos de lo mismo, pero no sé si el nombre está bien adjudicado. Hay que distinguir, pero lo siento como una sensación. Bueno, no importa. Lo que sientes es lo valioso. Lo que siente el buscador es lo valioso. Y lo que está haciendo para sentir eso es también lo valioso. El cómo le llame, el cómo nos pongamos de acuerdo, Angélica, tú y yo, para saber qué es, bueno, pues aquí o por Hotmail, por el contacto que está en la web, en la fachada de entrada, podemos hablar a ver si. Yo quiero decir que la que guía es la mente superior, la que orienta, la que dice por aquí sí, por allá no, aquí le llamamos mente superior. El contacto con el fondo es puro gozo y se define, yo sé que alguien que lo ha experimentado lo definió como el éxtasis. Y en el éxtasis no hay tiempo para pensamientos, no hay lugar para pensamientos. Ah, ya, claro. Vale, Angélica, entendido. Bueno, pues el contacto con el fondo, digamos que el sujeto no actúa, es pasivo, por decirlo de alguna forma. Es pasivo y recibe, solo recibe. Y casi se olvida de que él existe. Solo tiene capacidad para saborear, apreciar y degustar lo que llega. Y lo que llega es gozo. Entonces, si esa cosa que llamas, Angélica, contacto con el fondo, te guía y te dice por aquí sí, por allá no, me parece que aquí le llamamos mente superior, que es una sensación muy agradable, sobre todo si no la has tenido nunca. Y sobre todo si estás sola, si no tienes a alguien que te pueda guiar, que te pueda orientar en temas del día a día. Pero me parece que aquí estamos hablando de otra cosa un poco distinta. Otro día hablaremos de la mente superior y del contacto con los guías, que es un equivalente a la mente superior. Es llamar a la misma cosa con dos nombres distintos o utilizar dos interlocutores distintos. La mente en abstracto, la mente superior en abstracto, o el guía en concreto que está aquí detrás. Bien, pues estamos casi acabando el taller y nos veremos el próximo jueves en Año Nuevo, en un año nuevo,
y hablaremos de alguna cosa que en este momento no sé lo que es. Pero hasta entonces, amigos.